Muy buenas tardes a todos los que están listos para recibir la palabra de Dios. Cassandra, ¿cómo estás? Qué gusto ver tu hermoso nombre en la pantalla. ¿Cómo estás, hija? Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes, ¿sí? Esperemos que José Manuel esté ahí también para escuchar la palabra de Dios. Y gracias a Dios por sus vidas. Todo lo que podamos recibir de Dios es de gran bendición en su palabra. Un abrazo para ustedes, mis hermanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cassandra. Dios bendiga tu vida, siempre con hambre de conocer la palabra de Dios, y sabemos que Dios tiene planes, propósitos eternos para todos los jóvenes. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aura ya está aquí también, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Marinita? Les enviamos a todos un rico y fuerte abrazo, cariñoso, sincero, respetuoso para cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Alabado sea Dios. Por aquí, por mi pueblo, Valle de Bravo, está todo bien, ha llovido. Gracias a Dios que está lloviendo en todo el país, todo el agua es necesaria en esta hermosa nación para que crezcan los alimentos, los árboles den los frutos que Dios nos da para nuestra alimentación. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Amén, amén. Vamos a esperar unos minutitos para que se vayan conectando los que quieran escuchar más de la palabra de Dios. Sí, sabemos que hay hambre de la palabra. Bere, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un abrazo, mis hermanos. Qué bueno que están listos para aprender la palabra. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida también. Qué gusto. Hola, mi Bere, ¿cómo están? Un abrazo para todos ustedes, muy cariñoso y respetuoso. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Nos da tanto gusto, nos emociona tanto de saber que los hijos de Dios tienen hambre de su palabra. Hola, Quique, ¿cómo estás? Qué gusto ver tu nombre también. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Georgette? Hola, Yaya, bien. ¿Cómo estás, Quique? Gracias a Dios por tu vida. Le mandamos un fuerte abrazo a Santi Arias. Hoy es su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a su hermanita. Un fuerte abrazo por su cumpleaños. Y bueno, pues vamos. ¿Qué tal, mi hermanita Georgette? Un abrazo, linda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a Dios por tu vida. Lolita Arriaga, un abrazo, mi hermanita. Bendiciones para toda la familia. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a empezar, ¿les parece? Lucy, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para tus hijos. Bendecido día. Gracias a Dios tenemos la buena noticia de que ya vencieron esa prueba que que Dios había permitido en sus vidas, y ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Gracias, Georgette, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a continuar nuestra clase. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Nos da mucho gusto ver que estás listo para aprender más de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios te bendiga grandemente. Pues vamos a orar, ¿les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, dándote la gloria, la honra y la alabanza, sabiendo, bendito Padre, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te damos también las gracias, Señor, por la vida que nos concedes cada día. Sabemos, Señor, que nuestra vida depende completamente de ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia. Tuyo es el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, lo visible, lo invisible. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Te reconocemos, Señor, en todos nuestros caminos y te rogamos, Padre, que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cada día, Señor, el amor con el que nos has amado. Y gracias, Señor, porque las ventanas de los cielos están abiertas y derramas bendición sobre todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo,
Te damos gracias. Amén, amén. Gracias, gracias a Dios. Alicia Gómez, muy buenas tardes. Carito, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí, nena. Gracias a Dios, me da mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia es de que todos los jóvenes tomen buenas decisiones y vamos a ver cómo Dios le ha dado a sus hijos, ¿sí? A todos ustedes jóvenes, ¿sí? Les ha dado sabiduría. Carito, ¿cómo estás? Hola, preciosa. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte, ¿sí? Dios les ha dado a sus hijos su gracia y su bendición para tenerlos siempre en los puestos más importantes. Ricardo, ¿cómo estás? Qué bueno, qué gusto me da ver tu nombre por aquí. Gracias a Dios, te mandamos un abrazo cariñoso para ti, para tu mamá y tu hermano. Dios les bendiga abundantemente. Y bueno, Dios es bueno. Y Dios tiene grandes promesas para todos sus hijos. Y Dios sabe todas las pruebas y todas las cosas que pasan los muchachos en su juventud. Y quiere animarlos y quiere bendecirlos. Y nos anima mostrándonos también la vida de jóvenes como ustedes, escritas en la Biblia para nuestro y para para el conocimiento de todos nosotros, que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios recompensa la fidelidad de sus hijos, el corazón limpio, el corazón dispuesto. Dios no te va a dar un corazón dispuesto. El corazón dispuesto nosotros lo ponemos. Dios nos va a dar un corazón nuevo. Un corazón nuevo, y en ese corazón nuevo dice la Escritura que va a poner a su Espíritu Santo. Pero Dios no nos va a dar un corazón dispuesto. Nosotros somos los que disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Nosotros somos, nuestra voluntad tiene todo que ver en las cosas del Señor. Tiene todo que ver. Entonces el corazón dispuesto es nuestro corazón atento, sensible a recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dios dijo que nos daría un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios. Y ese corazón ya nos los dio. Hola Pati, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita bella, te amamos. Leti Venegas, qué gusto, gracias a Dios por tu vida, qué bueno que estás aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, vamos a ver la historia real de unos jóvenes que vivieron una época en su vida difícil. Imagínate, los llevaron cautivos, es decir, los llevaron no como presos, pero sí los cautivos, quiere decir que no hacían lo que querían, no eran libres por causa de la desobediencia. Ellos fueron llevados cautivos, vamos a decirlo de esta manera, al mundo, ¿sí? Pero ellos propusieron en su corazón, conociendo al Dios de los cielos, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios único, al Dios grande en amor y misericordia. Ellos lo conocían, ellos tenían una relación con Dios tan intensa, tan estrecha, que ellos se propusieron en su corazón, a pesar de que estaban cautivos, a pesar de que estaban ellos en una situación muy adversa y obligados a seguir las costumbres del mundo. Ellos se propusieron no dejarse contaminar con las cosas del mundo. Entonces, cuando ustedes, los jóvenes y todos los demás, decidimos no permitir contaminarnos con las cosas del mundo, pues Dios tiene grandes y preciosas promesas y a Dios le complace cuando, a pesar de todas las adversidades, decidimos seguirlo a Él, ¿sí? Y bueno, vayamos al libro de Daniel, ¿sí? Ya sabes por dónde vamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ustedes son jóvenes sabios, prudentes. Hola, mi Pati bonita, Dios te bendice grandemente. Y vayamos al libro del profeta Daniel. En mi Biblia está en la página 1172. Si no está ahí en tu Biblia, bueno, por ahí está. Cerca, un poco antes o un poco después. Y vamos a leer lo que sucedió en la vida de estos jóvenes
que estaban cautivos. ¿Cómo estás, Vicky? Un abrazo. Mari, Loli, ¿cómo están? Bienvenidas. Dice así, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Y lo vamos a leer con detenimiento. Y le pedimos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos guíe y nos lleve a la revelación que Él quiere que nosotros sepamos, ¿sí? Esto es para animarnos, ¿sí? El mundo está lleno de espejitos ilusorios que nos separan de Dios. Yo les llamo los hielitos. Cuando nosotros estamos, cuando los jóvenes están prendidos de Dios y de repente cae un hielito, ¡ting! Es como para empezarnos a entibiar y alejar de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice. Daniel capítulo 1, versículo 1. Y yo te animo a que tomes el lugar de esos jóvenes, ¿sí? Hace cuenta que tú estás ahí cerca de ellos y estás viendo lo que están viviendo, sopesando, aquilatando, apreciando lo que ellos están viviendo, ¿sí? Y dice así, Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, ¿sí? Donde estaba el pueblo de Dios, vino a Jerusalén y la sitió. Eso quiere decir, la rodeó para conquistarla. ¿Y qué crees? Dios lo permitió. Fíjate. Versículo 2. Y el Señor, que está con mayúscula, ¿sí? Está hablando de Dios, entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, que era el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Cosas que habían sido consagradas para Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios único. ¿Cómo estás, Jesús García? Bienvenido también. ¿Sí? Entonces, sitian a Israel, ¿sí? Y es Dios quien los entrega a Nabucodonosor. Y dice aquí, pero no solo eso, sino también se llevan los utensilios que estaban en la casa de Dios, utensilios que se habían dedicado para servir a Dios, también se los llevan y los llevan a casa de un Dios pagano, de un Dios del mundo, de un Dios que crearon los hombres, porque el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, nada lo puede contener. ¿Por qué? Porque aún ni el universo ni la eternidad puede contener al Dios vivo y verdadero. Pero entonces Dios permite que el pueblo de Israel sea llevado cautivo, ¿sí? Como preso ante el rey Nabucodonosor. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Entonces, aquí podemos entender que este rey, Nabucodonosor, le pide al jefe de los eunucos, era hagan de cuenta, un encargado, ¿sí?, que trajese de lo mejor del pueblo de Israel y del linaje de Israel, ¿sí?, a su palacio. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, significa que no fueran acusados. ¿Qué tal, Katia Loza? Bienvenida. Muchachos que no hayan sido acusados de ser delincuentes, malhechores, vagos, todo eso, ¿no? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,
sabios en ciencia y de buen entendimiento, ¿sí? Sabios en ciencia, es decir, en conocimientos de las cosas de la ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase este rey, que les enseñase este jefe de los eunucos, ¿sí? Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, es decir, las tradiciones, las costumbres, las enseñanzas de esos personajes llamados los caldeos, que eran paganos, idólatras, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que este pueblo, este rey Nabucodonosor, tomara cautivos a los israelitas? Por desobediencia del pueblo de Israel, Dios permite algunas cosas, ¿sí? Para mostrar al mundo y mostrarles a ellos mismos lo poderoso que es Dios y que todo está en sus manos. Fíjate, hay algo interesante que debemos de reconocer. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios pone presidentes y quita presidentes. ¿Sí? No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Dice, entonces, ¿Dios puso al presidente? Sí, Dios puso al presidente. ¿Sí? Pero es que esto, es que aquello, no lo sé. Yo solo sé que Dios pone y Dios quita si Él quiere. ¿Sí? Pero lo que no es negociable, lo que no es de ligero, es de que los hijos de Dios actúen de manera distinta a como Dios nos dice en su palabra. Siendo libres o siendo cautivos, debemos de ser de la misma manera, ¿sí? Esté el presidente que esté la autoridad que sea, nosotros debemos de comportarnos conforme a la palabra de Dios, porque debemos de recordar que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Tú no eres de este mundo, jovencito. Tú no eres de este mundo, jovencita. Tu ciudadanía está en los cielos. Esté quien esté en la autoridad de nuestra nación, hermoso país que es México, ¿sí? Dios bendiga a México, preciosa nación. Sea quien sea, esté con quien esté, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas y Dios sabe en su omnisciencia, en su omnipresencia, qué es lo mejor para nosotros. No estamos diciendo que tenemos lo mejor, pero sí está diciendo que Dios permite algunas cosas para tratar con nosotros y para que dependamos más de Dios que de un gobierno. Debemos de depender totalmente de Dios y no apanicarnos y no entrar en temor y no entrar en una situación de aflicción o de zozobra por alguna situación, sino reconociendo que Dios pone reyes y quita reyes. Y el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, puso a Nabucodonosor. Lo puso. Si tú lees la historia, tiempo después Dios trata con Nabucodonosor, ¿sí? Y le permite que pierda todo el poder que tenía. Él se arrepiente, según lo leo yo en las Escrituras, él se arrepiente, ¿sí? Y después vuelve a entrar en soberbia y vuelve a entrar en orgullo y entonces Dios trata con él, pero le da una oportunidad a él porque a Dios también le interesa Nabucodonosor, a Dios le interesa todas las personas, él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos seamos salvos. Entonces Dios pone efectivamente a Nabucodonosor y le muestra su poder, le muestra su poder, él reconoce el poder de Dios. Después
por la soberbia que él demuestra, Dios le quita lo que tiene, Dios le da otra oportunidad, pero después se enorgullece más su corazón y entonces Dios trata con él y lo despoja de todo, ¿sí? Pero entonces aquí estos jóvenes de buen parecer, ¿sí? Les da instrucciones al jefe de los eunucos que se les enseñe la sabiduría, las letras y la lengua del pueblo de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día. Perdón, lo siento, lo dije mal. Nabucodonosor determinó lo que ellos debían de comer cada día. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años. Es decir, que ese jefe de los eunucos se encargara de ellos de enseñarles las lenguas, las costumbres de los caldeos durante 3 años antes de que se presentaran delante de Nabucodonosor. Para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos, o sea que eran varios, estaban dentro de esos jóvenes de buen parecer, sabios, ¿sí? Como dice aquí la palabra de Dios, del linaje real de los príncipes, ¿sí? De Israel. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. ¿Sí? Tú imagínate que tú estás ahí entre ellos. Ahí estás. Y estás igual que toda la nación cautiva. Nabucodonosor está ahí, ¿sí? Y los lleva cautivos a ustedes, ¿no? Pensando para darle más énfasis y más entendimiento a la clase que Dios nos da. Dice así: a estos, versículo 7, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Es decir, les ponen nombres de del pueblo de ellos, del pueblo de los caldeos, nombres típicos de ellos, y les cambian los nombres judíos, por decirlos así, y les ponen nombres que tienen que ver con las costumbres de los caldeos. Versículo 8. Y Daniel, ¿sí? Y podrías poner ahí tu nombre. Y Caro, y Cassandra, y Ricardo, y Luis, y así, y Enrique, ¿sí? Propuso en su corazón. ¿En dónde? En el corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí? Un ejemplo de esto. Cuando viene la época de de las ofrendas a los muertos, ¿sí? Cuando viene esa época en el mes de noviembre, ¿sí? Entonces en algunas escuelas enseñan que solamente son tradiciones mexicanas de nuestro pueblo, de nuestra nación, y que es importante que todos los alumnos participen de la ofrenda, ¿sí? Y entonces ahí los jóvenes, sabiamente, prudentemente, sí, deben de decidir no contaminarse con esas cosas y con esas costumbres que son del mundo y que no son de Dios, ¿sí? Una vez recuerdo, y cada vez que tengo la ocasión relacionada con el tema, lo comento. Hubo un niño de escasos 7 años, ¿sí?
que estando en la primaria, llegan las fechas de Día de Muertos y todo esto, y le dice la maestra a todos los niños de su salón, traigan una ofrenda para el altar del Día de Muertos. Bien, Cassandra, muy bien hecho. Entonces, este joven, de escasos 7 años, fue y le dijo a su mamá, mamá, la maestra quiere que llevemos una ofrenda para el altar de los muertos. ¿Qué hago? Y entonces la mamá sabiamente le dijo, ¿y tú qué piensas? Lo volvió a ver a sus ojos, ese pequeño niño, y entonces, porque el niño había dicho que la maestra había comentado que el que no llevara una ofrenda le pondría 5 de calificación en la materia. Entonces la mamá le preguntó, ¿y tú qué piensas? Y entonces el niño, viendo los ojos a la mamá, le dijo que 5 es una buena calificación. Y entonces este niño decidió no contaminarse con las cosas del mundo a su corta edad. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si un niño de 7 años puede decidir no contaminarse con las cosas que el mundo ofrece, ¿cuánto más cada uno de ustedes, jóvenes valientes, que son fuertes, que tienen la revelación a que Dios aman y a que Dios sirven, el Creador del cielo y de la tierra? Si ustedes deciden no contaminarse con las cosas que el mundo ofrece y con las cosas que a veces los mismos jóvenes están obligados a hacer por causa de una materia o causa de alguna asignatura, una tarea o algo de la escuela, pues cada uno de ustedes tiene tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y son lo suficientemente fuertes e inteligentes y sabios para no participar de las cosas del mundo. Este pequeño niño dijo, 5 es una buena calificación. Cuando me lo platicó su mamá, yo quedé maravillada de la relación que este pequeño niño tenía con Dios. Y él sabía lo que tenía que contestar. ¿Sí? Gracias a Dios por su vida. Entonces aquí están estos jóvenes que podrían ser de tu edad, ¿sí? Podrían ser de tu edad, que ellos deciden no contaminarse con las cosas que el rey había señalado que se les enseñase. Ellos tenían sus convicciones muy fuertes, ¿sí? Tenían las convicciones a que Dios servía, conocían a Dios y no se dejaron intimidar. Eran sabios, prudentes, guardaban su boca, decían solamente lo que tenían que decir, escuchaban todo lo que el rey había ordenado para que hiciera el jefe de los eunucos, enseñándoles todas estas cosas. Ellos se sentaban con todos los demás jóvenes a escuchar todas esas cosas, pero ellos guardaban su corazón y no permitían que en su corazón fuera contaminado con las cosas de los caldeos, ¿sí? Entonces, los jóvenes en la escuela, ¿qué deben de hacer? Guarda tu corazón. Tú tienes unos buenos cimientos de la palabra de Dios. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Has aprendido desde muy pequeño y desde muy pequeña y sabes lo que dice la palabra de Dios. Entonces, sabiamente, guarda silencio. Guarda tu corazón. No permitas que esas cosas que contaminan tu vida la contaminen. ¿Sí? Guarda tu corazón. Sé fiel a Dios. Y si en algún momento hay una situación que tengas que tomar una decisión, Dios va a respaldarte. Va a respaldarte cuando tú firmemente, con sabiduría, ¿sí?, te conduces para honrar al Dios vivo y verdadero que tú conoces, ¿sí? Dios nunca te va a avergonzar, siempre va a estar contigo y junto con la situación adversa va a abrir puertas y te va a librar. Así que esfuérzate y sé valiente. Alabado sea Dios. Y dice aquí en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sí?
Entonces aquí podemos ver la mano de Dios. Dios puso a Daniel en gracia, ¿sí? Para que el jefe de los eunucos pudiera facilitarle a Daniel y a estos 3 jóvenes hebreos, ¿sí? Que no se contaminaran con las cosas del mundo. Alabado sea Dios. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Podemos ver la mano de Dios aquí. Entonces, no desmayes, no temas, ¿sí? No permitas que tu corazón y tu vida sea contaminada con las cosas del mundo. Estos jóvenes hebreos, estaban cautivos, estaban como, vamos a decirlo, presos. No tenían grilletes en los pies, no eran como lo que nosotros pensamos que es un preso, ¿no? Sino ellos estaban cautivos, Dios había permitido que estuviera sobre de ellos un rey como Nabucodonosor, que vio la mano poderosa de Dios en varias ocasiones a través de la vida de estos hebreos, de estos jóvenes. Pero Dios no permite que tú estés solo en una adversidad. Dios siempre va a estar contigo, respaldándote, cuando tú firmemente decides seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios te va a poner en gracia, el favor de Dios, la misericordia, la benevolencia de Dios. Es esa gracia que viene solamente de Él. Y veamos qué sucedió. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. ¿Sí? Tengo temor y respeto porque quién sabe cómo me vaya a ir si no obedezco sus instrucciones, dijo el jefe de los eunucos en otras palabras. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Aquí había otro grupo, ¿sí? Otro grupo hebreo que había decidido, ¿sí?, participar de las cosas que el rey mencionaba que se hicieran. Pero hubo 4 jóvenes valientes que decidieron no contaminarse. Esto significa que en el pueblo de Dios hay personas que se dejan llevar por las costumbres y hay otras que deciden no dejarse contaminar con las cosas que el mundo ofrece. No todos deciden no contaminarse. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero aquí la historia nos menciona a estos 4 jóvenes valientes que desafían inclusive al rey, ¿sí? Que lo desafían con tal de agradar a Dios. Y dice así, versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Ellos estaban dependiendo totalmente de Dios, y Dios no los iba a avergonzar, ¿sí? Dice, compara. Nosotros danos de comer verduras y agua, ¿sí? Y después de esos 10 días, compáranos a nosotros con lo que accedieron a comer lo que el rey dispuso. Y después decides. O sea, lo pusieron a prueba. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció
el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Se acuerdan? Que Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos jóvenes estaban orando, comiendo la palabra de Dios, alimentándose de la comida de Dios. ¿Sí? No dejaron que su relación con Dios menguara, al contrario, se pusieron más y más a orar, ¿sí? Se pusieron más y más a buscar a Dios, y lo que no les daba, no les completaban las legumbres y el agua que comían, Dios se los aportaba en su presencia. Ellos estaban fuertes, robustos, ¿sí? Su cara no desmayó por estar comiendo menos que los que comían de la comida del rey, porque Dios estaba con ellos, porque ellos habían decidido no contaminarse con las cosas que el mundo ofrece. Versículo 16. Así pues, Melzar, que es el que era el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Para que no se diera cuenta el rey, todo lo que ellos no se comían, se lo llevaba a su casa. ¿Sí? Versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Dios tiene problemas con la ciencia? No. Dios, fíjate, mira, observa esto. Un ejemplo muy tangible. Mencionan los científicos en estos tiempos que la vacuna contra el COVID-19, ¿sí?, ha sido una de las vacunas que se han encontrado, por decirlo así, más rápido que cualquier otra enfermedad en el pasado. ¿Sí? Todos los científicos ahí trabajando, buscando la vacuna que pudiera ayudar a la humanidad para defenderse de esa terrible enfermedad que está azotando al mundo entero. ¿Sí? Dios lo permitió. Dios permitió esa vacuna. Alabado sea Dios, porque Dios no tiene problemas con la ciencia. Dios no tiene ningún problema con la ciencia. Es más, Dios le da al hombre la inteligencia, la sabiduría, ¿sí?, para crear cosas, porque el hombre natural también fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es creativo. Dios le dio al hombre inteligencia, ¿sí? Dios le dio al hombre inteligencia. Alabado sea el Señor. Y dice en el versículo 17, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios levantó en él, a Daniel, a un gran profeta. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Porque Él vio el corazón de estos 4 jóvenes que decidieron no contaminarse con las cosas del mundo y ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Hay recompensa, ¿sí? Si tú decides en tu corazón no contaminarte con las enseñanzas y costumbres del mundo, Dios te pone en gracia con tus maestros de la escuela y con tus jefes. Dios te pone en gracia y te pone en lugares de eminencia. Los mejores puestos laborales van a ser los tuyos. Dios te pone en gracia con tus maestros, con tus jefes. ¿Por qué? Porque tú sirves a Dios siendo oidor y hacedor de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen.
¿Se acuerdan? Eran 3 años que el jefe de los eunucos los estaba preparando para presentarlos antes, prepararlos antes para que se presentasen delante del rey. Entonces, versículo 18 dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, ¿sí? Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Ahí estaban muchos jóvenes, no dice cuál, la escritura no dice cuántos hayan sido, pero han de haber sido, no sé, 80, 70, no lo sé. No lo sé, pero entre ellos estaban estos 4 jóvenes hebreos, entre los otros hebreos. Y entonces estos 4 jóvenes fueron hallados más sabios, ¿sí? Mejores que los otros. ¿Por qué? Porque sabían a qué Dios servían. Ellos sabían, estos jóvenes, a qué Dios servían, y Dios los respaldó. Dios los respaldó. Cuando tú, jovencito, cuando tú, preciosa princesa de Dios, decides ser oidor y hacedor de la palabra de Dios, no permitiendo que el mundo te contamine ni te contagie con sus maneras y sus modos, y tú te guardas, ¿sí? Como Dios te lo dice en su palabra, mira, tendrás la gracia de Dios, y Dios siempre te va a poner por cabeza. Tú siempre vas a estar en los primeros lugares. Vas a estar con los que están en eminencia. Los mejores puestos van a ser para ti. Entrarás en gracia con Dios y en gracia con tus maestros, con tus jefes, cuando estés en el mundo laboral. Vas a tener tanta gracia de Dios, ¿sí? Que todos los que te rodean van a saber que tú eres especial, que hay algo en ti diferente. ¿Por qué? Porque Dios te va a poner en gracia. Porque Dios sopesa los corazones. Dios sabe lo que hay en cada uno de ellos, ¿sí? Y recompensa cuando eres oidor y hacedor de la palabra. Nunca vas a salir avergonzado, porque Dios siempre estará contigo. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre estará contigo. Verás la gracia de Dios, la vas a disfrutar, porque tú conoces al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya. Todo el tiempo que que has buscado de Dios, todo el tiempo que tú has estado escuchando la palabra de Dios, ese tiempo no te va a ser quitado. Hay recompensa. Dios lo sabe. Dios sabe cuando escuchas la palabra porque quieres conocerlo a Él, o porque te sientas, porque no te queda de otra, porque tus papás te dicen si no escuchas la palabra de Dios, entonces no hay domingo. Sí, pero cuando tú escuchas la palabra de Dios porque tienes hambre de Dios y quieres conocerlo más a Él, hay recompensa. Hay recompensa. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. En el versículo 20 dice así, hola Lulu, ¿cómo estás? Bendecido día. Dice en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó a estos jóvenes, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Las costumbres de esos caldeos eran la magia, la astrología, entre otras cosas, la idolatría que Dios abomina. Toda esa adivinación y todas esas cosas que Dios no le gustan porque son trampas de Satanás, ¿sí? Todo esto aún Nabucodonosor sopesó, comparó y dice en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios es fiel a su palabra? ¿Sí? ¿Te das cuenta que Dios no tiene ningún problema con la ciencia? Dios no quiere, no nos hizo como robots sin libre albedrío. Dios quiere, sí, porque nos los ha mostrado en las Escrituras, que nosotros nos conduzcamos libremente buscándolo a Él por lo que Él es y que tratemos de agradarlo a Él y no al mundo. Cuando se tienen fuertes convicciones en el corazón, el mundo no te va a mover. Pero para tener fuertes convicciones es necesario pasar tiempo con el Señor, porque Él derrama sobre ti unción, gracia, ¿sí? Conocimiento, revelación de su palabra. Él te cimienta y te arraiga en la roca de la salvación que es Cristo, la roca inamovible. Recordemos, Él no cambia, Él no miente, Él es real, Él es verdadero. ¿Sí? Si tú quieres tener una buena vida aquí en la tierra, lo mejor que puedes hacer es buscar a Dios todos los días de tu vida y tendrás una buena vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, es decir, busca todo lo que dice la palabra de Dios en el reino de Dios. Y vas a ser bendecido todos los días de tu vida y Dios va a añadir a tu vida todo lo que tú necesitas, oidor y hacedor de la palabra. No de doble ánimo, a veces creo, a veces no creo. No, Dios lo dijo, así es. Es que Dios dijo, así es. ¿Sí? Como estos jóvenes valientes, esforzados, y vamos a seguir leyendo sus vidas, que nos van a bendecir a todos, fortaleciendo nuestra fe, sabiendo que Dios está vivo, es verdadero, Él no miente, Él no cambia, no hace excepción de personas. ¿Sí? La vida de todas las personas que están mencionadas en el Antiguo Testamento nos bendicen grandemente, sus vidas nos bendicen grandemente. Hay una riqueza incalculable en su palabra, hay una riqueza deliciosa, una delicia en su presencia. Alabado sea el Señor. Así que ánimo, sigamos adelante, ¿sí? Sonriendo. ¿Por qué sonreímos? Porque el Señor vive y nos ama. Porque somos hijos del Dios vivo y verdadero. Por eso sonreímos, porque somos la parte de sus hijos que lo conocen y por conocerlo, por su gracia y su misericordia, sonreímos porque tenemos su favor, tenemos su gracia y lo estamos conociendo y eso nos da paz y nos da bendición. Y en cualquier situación, Él nos ama y está con nosotros. Y dijo, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ánimo, sigue adelante, no te salgas del camino del Señor, sé oidor y hacedor de la palabra, busca a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Escucha la palabra de Dios. Afina tu oído, prepara tu corazón, disponlo para recibir la palabra de Dios y Él va a conceder las peticiones de tu corazón, que Dios es bueno y te ama. Y si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no te dará todas las cosas? Porque Él es fiel y verdadero. Alabado sea Dios. Mis amados jovencitos, ¿sí? Y todos los que estamos escuchando la palabra de Dios con un corazón juvenil y jovial, que Dios los bendiga grandemente. Y si nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y tú quieres conocer al que creó el cielo, la tierra, el sol, las estrellas, ¿quieres conocerlo?
invítalo a entrar en tu vida. Invítalo, conócelo. Nunca te vas a arrepentir de conocerlo. Entonces, es una oración sencilla. Gracias, Cassandra. Bendiciones. Es una oración sencilla y oremos, ¿sí? Invítalo a entrar en tu vida de una manera natural, sencilla. Él no es complicado. Él es Dios, pero te ama y está esperando. Te está esperando con los brazos abiertos para entrar en tu corazón y revelarse a tu vida. Simplemente dile, Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo reconozco que he pecado delante de ti, Señor. Te pido, Padre, que me reveles a tu Hijo Jesús y que entre en mi corazón. Yo le invito en mi vida a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Padre, quiero conocerte. Revélate a mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanito Juan Galvez, bienvenido siempre a las clases, ¿sí? Siempre es bueno escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es para toda la familia. Que Dios los bendiga grandemente. Recordemos que el día de mañana, sábado, tenemos reunión de oración a las 7 de la noche y todos están convocados a asistir para que estemos orando juntos como hijos de Dios, una gran familia, por las necesidades que tenemos todos y de la manera que Dios nos señala en su palabra. Que Dios los bendiga grandemente, bendiciones para todos, los amamos y los bendecimos. Gracias, Linda, muchas gracias. Así le haré extensivas tus felicitaciones para Santi. Muchas bendiciones para todos. Marcela, un abrazo. Mi Pati linda, un abrazo para todos y todas. Bendiciones, Marinita. Un abrazo grande, con cariño y con respeto para todos. Bendiciones. Nos vemos entonces mañana. Estamos atentos al WhatsApp. Si alguien tiene alguna petición de oración, estamos para servirles ante cualquier situación. Los amamos, los bendecimos con todo nuestro corazón. ¿Sí? Nos vemos entonces. Bendiciones para todos.